Quería en primer lugar dar las gracias al Centro Espírita Sin Fronteras por darme la oportunidad de estar compartiendo con vosotros este trabajo de prevención del suicidio. Os invito a que aunemos fuerzas. Vamos a presentar hoy pues el trabajo que se hace en el Centro Espírita Amalia Domingo Soler, explicar un poco por qué lo hacemos y esperar, ¿no?, que como si fueran semillas en el viento, que el maestro pueda soplar todo esto y esparcir esta energía por toda España, y quién sabe, otros centros espiritistas puedan animarse con nuestra experiencia y crecer todos juntos en este ideal de ayuda al prójimo. Después pedir disculpas que no puedo estar con vosotros, gracias a tecnología podemos dejar grabado este trabajo, porque el fin de semana estamos en la reunión de las comisiones de la Federación Espírita Española. Entonces vamos a poder, gracias a la tecnología del Centro Espírita Sin Fronteras, dejar esta conferencia grabada. Como os digo, es un trabajo que la he titulado Prevención del Suicidio, hora de aunar fuerzas, porque en los últimos 4 años en el Centro Espírita Amalia Domingo Soler hemos realizado actividades en el campo de la prevención del suicidio. No sabemos mucho, sabemos realmente poco, pero lo poco que sabemos nos ayuda a trabajar en lo mucho que deseamos. Deseamos muchísimo, deseamos luz para todos los espíritus encarnados y desencarnados, principalmente estos que están en la psicosfera de este país tan bello que es España, que nos ha recibido aquí, ¿no?, en esta encarnación. Nosotros sabemos que no hace falta en un contexto espiritista justificar o explicar por qué se tiene que hacer un trabajo de prevención del suicidio, pero sin embargo creo que está bien conocer los datos, porque no todos somos conscientes de la dimensión del problema. Son datos los que os presento del Instituto Nacional de Estadística, y nos dicen estos datos que en el 2013 3.870 personas se interrumpieron sus existencias físicas a través del suicidio. Es un número que, como vemos, es bastante superior al del año anterior, del 2012, cuando 3.539 personas interrumpieron sus existencias físicas, pero sin embargo estos números han sido recibidos de forma positiva por instituciones de prevención del suicidio a nivel nacional, porque el Instituto Nacional de Estadística ha hecho un ajuste en la manera como contabilizaba las muertes por suicidio. Entonces, este año están más cercanas a lo que sería la realidad, y datos ignorados en años anteriores, este año se han contabilizado como suicidios reales. Entonces, no es que la tasa de suicidio haya aumentado tanto, sino que se han mejorado la forma de contabilizar, de identificar las muertes por suicidio. Pero si veis la gráfica desde el 2005, que son los últimos datos que nos ofrece el Instituto de Estadística, nunca hemos tenido menos de 3.000 muertes por el suicidio, lo cual consideramos que es un problema grave, un problema a lo que tenemos que mirar y que no se puede ignorar. Es un problema de salud pública. Si miramos únicamente el dato de 2013, vemos que en este año las muertes, ¿no?, la causa de defunciones, muertes por asesinato fueron 315, muertes por accidentes de tráfico 1.807 y muertes por suicidio 3.870. Esto nos tiene que dar la dimensión del problema, o sea, realmente es un problema de salud pública que está siendo obviado por los poderes, las personas que están realmente a cargo de lo que es la gestión sanitaria de España. Y si nosotros pensamos que hay 12 veces más personas que en un único año han interrumpido sus existencias físicas, o sea, han atentado contra sus propias vidas, mientras que 315 personas atentaron contra la vida del prójimo, esto solo tiene que hacernos reflexionar sobre una sociedad que necesita mirarse hacia sí mismo y
entender de qué sufre, ¿no? Es una sociedad que realmente está enferma. Aquí hay una situación urgente cuando 12 veces más personas atentan contra su propia vida que contra la vida del prójimo en una sociedad. Más allá, sin embargo, de lo que puede ser un problema de salud pública, nosotros espiritistas sabemos que el problema del suicidio es un problema de salud integral. Nos dicen las instituciones, la Organización Mundial de la Salud y los psiquiatras que hacen investigación en el campo del suicidio, que para cada suicidio hay entre 10 y 30 personas que fallan, entre comillas aquí, porque no consiguen lograr su malfadado hecho, que es el de quitarse, interrumpir su existencia física. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que si el número 3.870 nos impresiona, pues deberíamos pensar que aquí no se han contabilizado estas entre 10 y 30 personas que han intentado contra sus vidas durante este mismo año. Y si nosotros vamos más allá y entendemos que cada una de las personas que sí consigue suicidarse deja detrás suyo en media 5 supervivientes, pues el problema es todavía más grave. Como sobreviviente, nosotros no entendemos aquí al que intenta pero no consigue el suicidio. No, incluimos aquí como sobrevivientes a las personas que tienen un lazo afectivo con alguien que sí ha conseguido suicidarse. Todos los duelos son difíciles, son dolorosos. Cualquiera se haya tenido que despedir de un ser querido porque haya desencarnado sabe que es una situación muy dolorosa. Y sin embargo, todas aquellas personas que han perdido a sus seres queridos o que se han despedido de sus seres queridos por la puerta del suicidio, tienen todavía más situaciones que gestionar que no solo la despedida, ¿no? Este tiempo que nos separa hasta que nos volvemos a encontrar en el plano espiritual. Vamos a intentar hacer un ejercicio para conocer, ¿no?, la gravedad del problema y vamos a tomar únicamente los datos del año 2011, el año en que desde el 2005 ha habido menos suicidios en España. Ha habido 3.180 personas que se suicidaron. Este año, nosotros, tomando estos datos que nos ofrece la Asociación Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y los psiquiatras, podemos estimar que 15.900 familiares o amigos han sido afectados por el suicidio de un ser querido. O sea, además de los 3.180 personas que se suicidaron en el 2011, año en que se suicidaron menos personas en la última década, podemos incluir aquí, en este campo de dolor, a 15.000 personas, 15.900 personas que están afectadas de forma más indirecta, porque son sus familiares y amigos, las personas que se despidieron de esta manera tan abrupta de ellas. Pero si nosotros, además de estas, contabilizamos, ¿no?, estas entre 10 y 30 personas que han fallado el suicidio, no más pensamos, vamos a hacer estimativas por debajo, ¿no?, muy bajas, y pensamos que 31.800 personas intentaron quitarse la vida este año. ¿Qué tenemos entonces? La espantosa cifra de 50.880 personas encarnadas, afectadas directa o indirectamente por el suicidio en el año en que menos personas se suicidaron en la última década en España. Es un número muy grave si nosotros consideramos que aquí solamente estamos contabilizando a los encarnados. Si nosotros entráramos ya a imaginar a los desencarnados que están afectados por esta situación, pues todavía más los pelos de punta se tendrían que poner, ¿no? ¿Qué estamos hablando? Desde el 2005 hasta el 2013, de más de 30.000 suicidios en España. Tal vez el número 3.870 muertes por suicidio no sea suficiente para mover el gobierno de España para que se organice un plan nacional de prevención del suicidio,
para que se hable de forma respetuosa, para que se afronte la cuestión de forma política, como un problema de salud pública, pero yo creo que a cualquier espiritista que somos personas que intentamos vivir según los preceptos de la doctrina, pues el número de 3.541 personas que se suicidaron durante la última década, desde el 2005, pues tiene que decirnos que algo hay que hacer aquí. Más todavía, si nosotros vamos al libro Memorias de un suicida, y nos dice aquí Ivonne do Amaral Pereira que los suicidas se demoraron en las zonas de sufrimiento de la espiritualidad, generalmente el tiempo que todavía les quedaba a concluir el compromiso de la existencia que prematuramente han cortado. Es decir, todas estas más de 30.000 personas que interrumpieron sus existencias físicas están en la espiritualidad y tienen que agotar toda esta energía vital que todavía les competía, ¿no? Era suya para disfrutar, para llevar a cabo en todas las realizaciones que tenían que hacer durante su encarnación. Ahora, si volvemos a hacer estimaciones, pensamos que el suicidio, tenemos que tener en cuenta que el suicidio es la segunda causa de muerte entre personas de 15 a 29 años y la primera entre hombres de 45 años. Si consideramos que la expectativa de vida de un europeo medio, de un español medio, es de 80 años, podemos pensar que cada una de estas personas, de estas 30.000 personas que se han suicidado desde el 2005, pasará por lo menos 50 años en las zonas de sufrimiento para poder agotar sus energías vitales. Es mucho tiempo, es mucho sufrimiento y muy poco se habla de este asunto. Yo como espiritista me siento motivada a trabajar en este campo y os invito a todos que podáis mover algo en vuestros centros espiritistas, porque para mí hay preguntas que son realmente urgentes que nos tenemos que hacer. Yo no tengo respuestas para estas preguntas, pero son cosas que me inquietan mucho. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo y esfuerzo será necesario para estancar la práctica del suicidio en España? Y más allá de esta pregunta, ¿cuánto tiempo y esfuerzo será necesario para sanear la psicosfera de España? Para que realmente España tenga una psicosfera que pueda abrir puertas a la regeneración, a esta transición planetaria y que las zonas de sufrimiento sean saneadas y todos estos espíritus que están ahí recibiendo la caridad de espíritus del plano espiritual puedan realmente pues ir a campos de más luz y recibir mejor orientación en sus existencias espirituales también. Pues vamos a seguir intentando entender un poco la cuestión del suicidio como un punto doctrinario. Nosotros, los espiritistas, somos muy conscientes de que el suicidio no es una opción, que la muerte es un fenómeno biológico y que nadie tiene el derecho a quitarse, a interrumpir su existencia física. Todos sabemos, como nos dice la pregunta 944, que el suicidio voluntario es una transgresión de la ley. Ahora, en la pregunta 946 nos dicen los espíritus que que Dios no ayuda a los que no tienen valor. Es necesario que uno tenga valor para vencer a sus pruebas, ¿no? Y después también nos dicen, en la pregunta 957, esto sí que me gustaría hacer más hincapié aquí, porque nos dicen que las consecuencias del suicidio son muy diversas. Entonces, no es una cuestión de decir que la persona que se suicida va directamente al umbral, al valle de los suicidas, sino aquí hay que pensar que cada caso es un caso y que jamás, en ninguna hipótesis, podemos decir a nadie qué le pasó a su ser querido que se haya suicidado.
nos dicen las consecuencias del suicidio son muy diversas. No hay penas fijas y en todos los casos siempre son relativas a las causas que lo provocaron. Pero una de las consecuencias inevitables al suicida es la contrariedad. Por lo demás, no es la misma la suerte de todos ellos. Depende de las circunstancias. Algunos expían su falta inmediatamente, otros en nueva existencia que será peor que aquella cuyo curso han interrumpido. Entonces, esto es lo que nos dice nuestra doctrina, que es una transgresión de la ley, que es necesario aguantar a los sufrimientos, por muy pungentes que sean, con fuerza y con valor, y, sin embargo, que en ningún caso podemos prever qué es lo que le va a suceder a alguien que se interrumpa la existencia física. Cada caso es un caso y las consecuencias, pese a que podemos esperar que todas son negativas, serán muy diversas, pues según lo que haya provocado este suicidio, pues el espíritu sufrirá consecuencias más negativas o mucho peores, ¿no? Nunca hay consecuencias positivas del acto del suicidio, siempre pueden variar aquí, pero nosotros sabemos que jamás serán consecuencias positivas. El problema, mis amigos espiritistas, es que nosotros que estudiamos el espiritismo en nuestros centros espiritistas, tenemos el suicidio como esto, un tema doctrinario, o por lo menos esto, os voy a confesar, este era mi caso. Yo nunca me había sentido atraída por el tema del suicidio, nunca había pensado en el suicidio, no tengo familiares ni amigos cercanos que se hayan suicidado, o sea, el suicidio no era un tema de mi vida cotidiana, para nada. Fue Luciana Reis, del Centro Espírita de Castellón, que en un bello San Jordi me dijo: Janaína, vosotros que sois un centro espírita grande, que tiene trabajadores, que organizáis cosas, tenéis que trabajar en la prevención del suicidio, porque no se hace nada en este campo. Ellos sí, desde hace mucho más que 4 años, organizan charlas de prevención del suicidio. Y fue donde empezamos a estudiar. Sin embargo, yo noto que antes de este trabajo de prevención, para mí el suicidio era un tema únicamente doctrinario. ¿Qué quiero decir con esto? Igual que yo estudiaba el perispíritu, las propiedades del perispíritu, estudiaba el suicidio. Uno puede ir a su centro espírita o abrir sus libros, su literatura espírita en casa y pensar: mira, aquí el perispíritu tiene tales y tales propiedades. Sucede esto, esto y esto, ¿no? Como nos informa la doctrina. Pues el suicidio, lo mismo. Yo puedo abrir los libros de la doctrina básica o los libros mediúmnicos escritos, por ejemplo, como este que os acabo de mencionar, Memorias de un suicida, y estudiar qué es el suicidio. Sin embargo, para las personas que son afectadas por el suicidio, la prevención es mucho más que un tema doctrinario. Para estas personas, la prevención del suicidio o el suicidio en sí mismo es un drama humano. Yo os leo aquí pues algunos testimonios que han sido compartidos por la asociación El Día de Después, que es una asociación a quien sigo en Facebook, y nos dicen: cuando el dolor insoportable fue cediendo, tuve que elegir qué hacer en memoria de mi hijo: morir en vida con él o mantener su espíritu vivo en una obra que lleve su nombre. Estamos hablando aquí de una persona que comparte la experiencia dolorosa que vivió después de la marcha de su hijo por la puerta del suicidio. No conozco a esta persona, no sé si tiene ideología o si tiene alguna esperanza espiritualista, pero aquí lo que me dice es que tenía que elegir entre morir en vida o preservar la memoria de su hijo. Después, los otros 2 testimonios que os presento también de esta asociación, uno nos habla de la sensación de alivio que uno puede experimentar cuando pierde a un ser querido después de muchos años en que ha estado luchando para que esta persona no se suicidara.
O sea, aquí son muchos años de agotamiento y esta sensación de alivio viene seguida de la culpabilidad, de un dolor extremo que puede sentir el sobreviviente que ve marchar por la puerta del suicidio a un ser querido. El otro testimonio que nos hace precisamente el escritor del libro Me deseó felices sueños, nos cuenta que no era capaz, que nadie fue capaz de decirle que su madre se había suicidado y que él interiormente sabía que era así, pese a que nadie se lo había dicho. Entonces, cuando alguien le preguntaba de que había muerto su madre, cuando venían amigos a casa y veían la fotografía, él decía, se inventaba cosas o decía, en mi casa, pues mi madre trabajaba en el extranjero. Ni siquiera era capaz de decir que había muerto la madre, confesar que había muerto la madre. Lo que quiero decir con esto es, nosotros podemos pensar en el suicidio como un tema doctrinario, como un tema que nosotros hemos aprendido a través de nuestra doctrina que no se debe hacer, que las consecuencias son funestas, que el espíritu tarda tanto tiempo hasta que agote sus cargas vitales para separarse de su cuerpo físico, que están en el valle de los suicidas. Podemos pensar en todos estos aspectos como puntos doctrinarios, pero sin embargo, cuando una persona desea contribuir a la prevención, ayudar a estas personas que están afectadas por el suicidio, directa o indirectamente, hay que añadir aquí una perspectiva muy humana. O sea, además de que sea únicamente un tema de estudio, tiene que transformarse, tiene que trascender este tema de estudio para convertirse realmente en algo que mueve nuestros corazones y nos convoca a ser más humanos. Entonces, el trabajo en la prevención del suicidio nos tiene que humanizar. En CEADS, como os digo, en los últimos años hemos tenido la felicidad de poder trabajar en esto y os puedo asegurar que este trabajo nos ha hecho mejores como grupo y individualmente. CEADS se ha unido a otros centros. En las fotos veis gente del Centro Espírita Amel Boudet de Igualada. Son personas que vienen cada año a las manifestaciones que organizamos. Hemos ganado las calles, hemos hecho yoga en el parque, hemos hecho conferencias juntamente con otros centros, hemos invitado a David Santamaría, como os voy a contar, que viniera al centro también a hacer conferencias. O sea, aquí hay un trabajo de solidaridad, de crecer en la fraternidad, de aprender a amarnos y a amar al prójimo, que es algo muy importante y que creo que es relevante para todos los centros espiritistas, porque fue el propio Espíritu de verdad quien nos convocó a que nos amáramos y que nos instruyéramos, pero en primer lugar que nos amáramos. O sea, con esto una vez más quiero subrayar que mientras el suicidio sea únicamente un tema doctrinario y que nosotros nos dediquemos a analizar qué es el suicidio, pues todavía no estamos en el primer mandamiento, que sería el de que nos amemos. Cuando este conocimiento teórico nos transforme como personas y nos impulse a ayudar al prójimo, aquí estaremos dejando que la doctrina actúe sobre nosotros y estaremos amándonos y amando al prójimo también. En el libro de los espíritus, Kardec nos menciona un caso, ¿no?, de un suicida que decía, no, yo no estoy muerto, y añadía, sin embargo, siento como me roen los gusanos. Y nos dice el codificador, ciertamente los gusanos no roen al espíritu, roen a su cuerpo físico. Entonces nosotros podemos entender que quien está muerto no es la persona que se suicidó, quien está muerto es su cuerpo físico. El espíritu vive en otra dimensión, vive y necesita nuestra ayuda. Aquí tenemos que trascender lo que son etiquetas que se pueden asociar
de forma peyorativa a las personas. Y tenemos que aprender a tratar a las personas que se suicidaron como lo que son, personas que se suicidaron. Yo, personalmente, he tenido esta discusión con muchos compañeros de doctrina y no soy capaz de decirle a nadie, eres un suicida, tu hijo es un suicida, y si no soy capaz de decirlo a esta persona cara a cara, tampoco seré capaz de hablar de los suicidas. Aquí es necesario encontrar un vocabulario que, sin faltar con la verdad, sea lo suficientemente cercano y empático para que podamos establecer esta comunicación con alguien que está sufriendo. Si este espíritu se identifica como suicida, como ocurrió en Memorias de un Suicida, el autor espiritual Camilo Castelo Blanco se suicidó y él mismo titula el libro Memorias de un Suicida. Él lo puede hacer porque esta sería, digamos, su forma de rescate personal. Pero yo jamás seré capaz de decirle a nadie, tú el suicida o tu hijo el suicida. Nosotros, yo creo que debemos trascender y dejar de llamar a los suicidas y hablar de las personas que suicidaron, de las personas que interrumpieron sus existencias físicas, porque fue el maestro mismo el que elevó a la ley la dulzura, la moderación, la mansedumbre, la afabilidad y la paciencia. Está en el Evangelio según el Espiritismo. Y nosotros creo que debemos, en honor a esto que nos está pidiendo el Evangelio según el Espiritismo, elaborar este vocabulario que nos permita atender a personas que están en profundo sufrimiento. Esto, ¿por qué es muy importante para cualquiera que se disponga a trabajar en la prevención? Porque aquí hay un trabajo muy importante, personal, de encajar críticas. Uno puede pensar que trabajando en la prevención del suicidio solo va a recibir gracias, ¿no?, de las personas o felicitaciones, y sin embargo, trabajando en la prevención del suicidio, vamos a recibir muchas críticas. Entonces, todo aquel que no esté dispuesto a encajar críticas ya se puede dedicar al suicidio como un tema únicamente doctrinario. Sin embargo, las personas que estamos en la prevención del suicidio estamos convocadas a aprender a encajar críticas. Y estas críticas pueden venir por dos cuestiones básicas, o porque no lo hemos hecho bien, o porque los destinatarios son gente que está muy sensible. Si no lo hemos hecho bien, ¿por qué será? Porque no somos psiquiatras, porque no somos médicos, porque somos las personas que deberían estar haciendo prevención del suicidio. Quien realmente debería estar haciendo prevención del suicidio son los responsables de la sanidad de este país. Entonces, de entrada, podemos admitir que solo somos gente de buena voluntad, nada más que esto. Pero aún siendo gente de buena voluntad y estando instruidos por la doctrina, podemos entender que nuestros destinatarios son gente que está muy sensible, gente que tiene su corazón muy adolorido, que cuando escucha lo que decimos, pues critica lo que nosotros estamos diciendo, la forma como lo decimos, e incluso el propio hecho de que intentemos hacerlo, de que intentemos hacer prevención. De todas maneras, yo entiendo que si nosotros no conseguimos atender a estos destinatarios mismos, que son gente que está muy sensible, esto quiere decir que todavía no lo hemos hecho bien. Con lo cual, volvemos a la primera razón de por qué vamos a recibir estas críticas. Os pongo un ejemplo que fue el programa de radio que mi amigo Alfredito del Centro Espírita Amalia Soler y yo hicimos en Radio Contrabanda, gracias a nuestro amigo Juan Camós. Juan Camós es mi amigo que cariñosamente llamo Anticristo, mi amigo Anticristo a quien quiero un montón. No cree en Jesús, cree que Jesús
ni siquiera sabe si como personaje histórico realmente llegó a existir, ya no vamos a decir de lo que es un guía espiritual para la humanidad y más arriba, ¿no? Pero este amigo, que es mi amigo anticristo, nos abrió los micrófonos de su radio para que pudiéramos grabar todo un programa dedicado a la prevención del suicidio. Este programa, que hemos recibido felicitaciones y muchos comentarios positivos de espiritistas, ha sido criticado muy duramente por personas que son afectadas por el suicidio, familiares. Y aquí tengo que compartir con vosotros que siempre duele que precisamente las personas a quienes estás intentando atender, pues no seas capaz de transmitir lo mucho que deseas que sean felices y, ¿no?, que estés haciendo algo que les pueda ayudar. Precisamente lo que le molestó a esta señora es que en algún momento durante el programa yo me río de algo, ¿no? Suelto una pequeña risa y la señora pues se molestó, que cómo es posible que nosotros fuéramos capaces de hablar de forma tan liviana, ¿no?, de un tema tan serio y que para ella era tan doloroso. Entonces, os pongo este ejemplo únicamente para que veamos que mientras como espiritistas, y aquí como espiritistas todos nos han felicitado, nadie nos ha dicho, mira Janaína, te has reído durante el programa, esto no se puede hacer. Las personas a quienes queremos atender en este caso no son los espiritistas. Las personas que son nuestros destinatarios son las personas que no tienen una conciencia espiritual, las personas que están perdidas, las personas que están dudando, las personas que están necesitando ayuda para no dar este paso. Entonces, en todo caso, tenemos que encajar esta crítica con la mayor elegancia que podamos, haciendo caso a lo que nos dice el libro de los espíritus. Ciertas personas se hacen apóstoles de la fraternidad y del progreso, pero la fraternidad supone desinterés, abnegación de la propia personalidad. En la verdadera fraternidad, el orgullo es una anomalía. Quedémonos con esta frase para entender que los que nos dediquemos a la prevención del suicidio tenemos que estar dispuestos a abnegar de la propia personalidad, a encajar estas críticas con la mayor elegancia posible y limando el orgullo. Es un excelente campo para que se nos lime el orgullo. Y cuando vengan estas críticas, que los que trabajaréis en la prevención del suicidio seguramente recibiréis, como nosotros recibimos de forma cotidiana, vamos a intentar llegar a unos mínimos. Que lo primero es entender que los afectados no reciben tranquilamente lo que tenemos a decir, lo que es perfectamente normal porque están en sufrimiento. Si fueran personas que pudieran recibir lo que desde la doctrina espírita les podemos explicar de forma serena, no necesitarían escuchar lo que la doctrina nos dice. Una persona que realmente de forma serena ya recibe todo lo que nosotros les explicamos, pese a situaciones tan dolorosas como puedan estar viviendo, pues ya tienen una madurez espiritual que les prepara para la vida. Son precisamente estas personas que no reciben lo que nosotros les tenemos que decir de forma serena, las que son las destinatarias principales de lo que nosotros tenemos a decir como espiritistas. Estas tres personas reaccionan con dolor y otras veces con rabia. Entonces, podemos estar muy preparados para recibir palabras de personas que estarán sufriendo y que entre dolor y rabia van a emitir estas críticas. Y aquí vuelvo a la cita del libro de los espíritus anteriormente. El orgullo en este caso es una anomalía si estamos intentando servir a la causa de la prevención del suicidio. Es necesario que pongamos nuestra máxima capacidad de indulgencia al servicio de estas personas.
Y jamás, aquí lo he subrayado, puesto en itálico, en rojo y más grande que el resto del texto, jamás entablar discusiones con estas personas, porque si la persona está bloqueada, si la persona te está diciendo que lo estás haciendo mal, pues aquí no hay que entablar discusiones. Desde mi perspectiva, lo único que se puede decir es que deseaba haberte servido más. Es lo único que se puede decir a personas que te están criticando de una manera o de otra por el interés que puedas tener en la prevención del suicidio. Deseaba haberte servido más, haberte sido de más utilidad. Deseaba ser mejor para poder servirte mejor. Es lo único que se puede decir en una situación como estas. Y después comprender que los que estamos trabajando en la prevención del suicidio desde la perspectiva de la doctrina espírita, no queremos convencer a nadie, simplemente se trata de compartir lo que hemos aprendido de los espíritus. Y si las personas pueden llegar a pensar que son conocimientos que les puedan servir para que tengan más fuerza, para que puedan sobrellevar esta situación con más entereza, pues nosotros nos sentiremos felices de que les hayamos ayudado. Perdonar en todo caso cualquier crítica que se pueda recibir y desde la humildad y de la caridad que nos recomienda el Evangelio según el Espiritismo, pues seguir trabajando en lo que es la prevención, en lo que es la ayuda al prójimo. Aquí, para los que decidamos trabajar en la prevención, es necesario involucrar a la gente en diferentes niveles y vale la pena. A mí me encanta esta expresión de vale la pena porque lo que me dice es que todo tiene una pena asociada. Si tú decides hacer algo a tu manera, cuando a ti te dé la gana, pues aquí puedes hacer todo lo que quieras. Pero a la que quedas con alguien, tienes que acordar el momento de salir. Y también si involucras a más de una persona, pues tenéis que acordar qué es lo que vais a hacer juntos, ¿verdad? Y aquí hay que negociar. Tenemos que entender que en la prevención del suicidio vale la pena involucrar a la gente, pero que no es fácil. Es algo bastante difícil, bastante complicado, pero vale mucho la pena, porque nos convertimos en mejores seres humanos, más preparados para gestionar el conflicto dentro del centro espírita y fuera del centro espírita también. Vamos a ver, nosotros en CEAS, el año 2014, el año pasado, conseguimos organizar una semana de prevención del suicidio. Pero llevamos años ya, 4 años, trabajando en este tema. Entonces, cada uno tiene que entender que cada centro es un mundo, cada centro tiene unas posibilidades diferentes, pero entonces aquí hay que empezar involucrando a la gente en el nivel del centro. Un centro que es muy pequeñito, como el centro de Rosa y Ramón en Vigo, pues tiene los 2 y tal vez alguno más, pues a lo mejor son 5 personas en total en el centro. Claro, aquí no estamos hablando de ir a organizar una semana de prevención del suicidio en Vigo. Aquí pues habrá que unir las personas que trabajan en este centro para que se pueda hacer algo, ¿no? El servicio de prevención. Pero si existen otros centros en la misma localidad, en la misma ciudad, pues aquí estaría bien que nos uniéramos, ¿no? Que pudiéramos invitar a otros centros, federados o no federados. Nosotros en CEAS hemos pasado del primer año a que fuera una conferencia, o sea, era la conferencia de Janaína, y después hemos conseguido involucrar a la gente que en lugar de que Janaína hiciera la conferencia, entre todos, el grupo que era voluntario de la prevención del suicidio, pensábamos que íbamos a hacer este día. Entonces empezamos a hacer arte, empezamos a hacer momentos de irradiación, empezamos a invitar a otros centros también.
Y aquí trascendimos lo que es el centro y pasamos a colaborar con el Centro Espírita, el Centro de Cultura Espírita de Barcelona, que lo dirige David Santamaría y nuestra amiga Pura. Pues vinieron y participan con nosotros hoy en día ofreciendo conferencias y como colaboradores en las actividades de prevención del suicidio. Otro nivel al que podemos intentar llegar, y no es fácil porque las asociaciones de duelo y de prevención del suicidio locales, ¿no? o de la provincia, de la región, no siempre están abiertas a la colaboración con unos espiritistas. Nosotros llevábamos 4 años persiguiendo a las asociaciones, a la Asociación de Prevención del Suicidio. A ver si lo tengo aquí. No. Llevamos 4 años persiguiendo a la Asociación de Prevención del Suicidio y la asociación el día de después, y al final conseguimos que la vicepresidenta de la asociación del día de después viniera al centro y nos hizo un testimonio, pero viene en calidad de persona, no como vicepresidenta de la asociación. Y el año pasado conseguimos también que la presidenta de la Asociación de la Prevención del Suicidio catalana viniera y nos hiciera una conferencia. Todavía no hemos conseguido que ellos sean colaboradores en la semana de prevención del suicidio. Estamos en ello, porque creemos que tendría mucho más impacto si ellos estuviesen aquí, ¿no? Lo que sí que hemos conseguido centros no federados que colaboraron con nosotros, hemos conseguido centros de yoga, pues personas que han hecho clases de yoga en la playa, clases de yoga en los parques, y alguien podría pensar, pero Janaína, esto es antidoctrinario, esto no se debe hacer. No lo hicimos en el centro espírita. Fijaros que es la semana de prevención del suicidio y hay diferentes actividades, cada día una actividad diferente, y la reunión que se hace en el centro espírita desde el punto de vista doctrinario es de la explicación de lo que el espiritismo tiene para ofrecer, tiene para explicar en el campo del suicidio. Pero cuando nosotros tenemos una persona que desde la buena voluntad, como nosotros, desea colaborar en la prevención del suicidio y hacer de este tema algo visible en la sociedad, pues yo creo que no se puede negar a esta persona, no solo negar a esta persona, pero negar a nosotros mismos la oportunidad de colaborar y hacer un equipo, ¿no? Que más allá de lo que es la frontera del espiritismo, pues que dialogue con todas las iniciativas que se puedan unir aquí, como bien dice el título de la conferencia, aunar fuerzas para que la gente realmente despierte y vea la problemática de la prevención del suicidio. Amigos, ¿qué os quiero decir por último? Que no se trata de dar una conferencia sobre la prevención del suicidio, no se trata de personalismo, de que sea la conferencia de fulano. Debemos entender que aquí nosotros somos meros instrumentos de la espiritualidad que está deseando sanear la psicosfera de España. Es una reacción estratégica de la luz para preparar la transición planetaria en la psicosfera de este país. Entonces, todos aquellos que deseemos ofrecernos como intermediarios, ¿no? Como colaboradores en esta estrategia, pues más no podemos hacer que ponernos al servicio, callar el ego o intentar, ¿no? Callar al ego y reunir entre todos pues fuerzas, orientación, que entre todos sí que podemos hacer algo mejor y más grande por toda la espiritualidad y por todos los encarnados y desencarnados que tenemos en España. Os doy sinceramente las gracias por haberme escuchado. Os invito a que llevéis
estas consideraciones a vuestros centros, que habléis con vuestros compañeros. Este fin de semana tengo la intención de presentar en la reunión de comisiones un proyecto nacional, un proyecto de prevención del suicidio que aunaría fuerzas en todos los centros espíritas de España. Ya recibiréis noticias y esto espero que sí, ¿no? que se pueda llevar adelante. Antes o después se va a llevar adelante, pero siempre es el maestro el que determina los plazos, ¿no? Que determina cuándo se pueden hacer las cosas. Os doy las gracias a todos por haberme escuchado y pido al maestro que nos inspire mucho para que podamos poner en la práctica todo esto que hemos escuchado hoy y trabajar para, junto con él, salir de esta zona de sufrimiento, sacar a España, sacar a estos espíritus que están ahí en las zonas del sufrimiento, estancar el suicidio por aquí y ofrecer más luz para la vida de todos.